Mi nombre, como les dije, es Giacomo Cartolin, soy especialista en compras internacionales e importación de mercadería, con más de 8 años de experiencia en el sector, y me gustaría compartir con ustedes hoy toda la información posible que he recopilado acerca de este despacho anticipado para que ustedes puedan aprender un poco más sobre esta modalidad, digamos, que nos ofrece la aduana para hacer nuestros despachos de mercancía. Antes de comenzar, quería también recopilar un poco de información acerca de los webinars anteriores en los cuales hablábamos sobre la mercancía que se puede importar, ¿no? Antes de entender esta modalidad de despacho, es importante poder identificar qué tipo de mercadería podrá ser importada por nosotros y qué tipo de mercadería no. Entonces, nosotros hablamos anteriormente que se puede importar todo tipo de mercancía siempre que no afecten la salud, el medio ambiente, la moral ni la seguridad. En caso de mercancías restringidas, estas deberán contar con todo documento de control, certificados, permisos, autorizaciones, registros o resolución exigidos por la autoridad competente. Es decir, podemos importar cualquier tipo de producto que se destine para la comercialización, ¿no? Con algunas excepciones de mercaderías restringidas, las cuales podrán ser importadas siempre cuando se cumpla con una debida documentación o se cumpla con los requisitos que nos exige la autoridad competente, ¿no? Existe también mercadería que no se puede importar. ¿Y qué mercancía no se podrá o no podrá ser importada? Se encuentra prohibida la importación de mercancías usadas, tales como prendas de vestir, calzados, vehículos, automotores particulares con más de 5 años de antigüedad. Esto es una consulta que muchas veces la realizan, ¿no? Nos hablan sobre qué mercancías o sobre el tema específico de autos, ¿no? Y la importación de vehículos usados únicamente es permitida cuando la antigüedad del vehículo no supera los 5 años. En ese sentido, se podría realizar la importación de cualquier tipo de vehículo para uso propio, ¿no es cierto? Pero también nos comentan que está completamente prohibida la importación de mercancías usadas, por un tema también de salubridad, ¿no? Por un tema de salud, de evitar algún tipo de plaga, de evitar algún tipo de enfermedad, porque muchas de las enfermedades dejan las prendas de vestir. Entonces, está completamente prohibido importar ropa usada, en términos sencillos, ¿no? Calzados, zapatos usados, y como les comenté anteriormente, vehículos que superen los 5 años de antigüedad, ¿ok? Además de eso nos comentan que los vehículos automotores de transporte de carga y de pasajeros con más de 2 años de antigüedad también están prohibidos de importar, ¿ok? Asimismo, los neumáticos y equipos médicos que tengan más de 2 años de antigüedad no estarán permitidos ingresar al mercado nacional y ese tipo de importaciones estará prohibida. Tampoco se pueden importar armas de guerra, ¿okay? Armamento no se puede importar. Productos pirotécnicos detonantes, ahora que estamos en épocas navideñas, en épocas de Año Nuevo, no está permitido importar productos pirotécnicos detonantes. Tampoco está permitida la importación de productos que incumplan requisitos técnicos para su ingreso, así como productos expirados, animales enfermos, documentos con mapas del Perú alterados, etc. Hay una lista detallada que la pueden revisar en la página web de la SUNAT, que nos indica, y bueno, podrían también revisar el material de webinars anteriores, porque hemos tocado esos temas de mercadería restringida y mercadería prohibida, para que vean ustedes el detalle de qué tipo de mercancía podría ser importada y qué tipo de mercancía no podría ser importada definitivamente por todos nosotros. Una nota muy importante es saber que hay una lista de mercancías restringidas cuya importación sí es posible, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos que la autoridad competente los solicita. ¿Ok? Una vez que hemos entendido un poco, hemos recapitulado el tema de la importación, vayamos a descubrir de qué se trata este famoso despacho anticipado, del cual vamos a hablar el día de hoy.
¿Qué es el despacho anticipado? Es una modalidad de despacho que permite a las mercancías procedentes del exterior ser declaradas antes del arribo del medio de transporte a nuestro territorio y despachadas en el puerto para su pronto retiro, previo cumplimiento de las formalidades aduaneras. Es decir, ahora mismo en los siguientes slides vamos a hablar sobre las modalidades de despacho que existen actualmente, pero en particular sobre esta, el despacho anticipado, ¿no es cierto? Más que una modalidad, es una ventaja que tienen todos los importadores. Si bien es cierto, hay que cumplir con determinadas reglas de juego, ¿no? Hay que cumplir con ciertos requisitos para poder utilizar esta modalidad, pero es una gran ventaja que hoy en día está siendo utilizada por muchísimos importadores. ¿Por qué? Hay diversos beneficios que todas las empresas importadas pueden considerar si es que se acogen a este tipo de modalidad de despacho. Más adelante vamos a observar qué tipos de beneficios tenemos con esta modalidad. Pero un poquito para resumir el concepto del despacho anticipado. Como su nombre lo dice, se realiza una declaración anticipada, o sea, previa a la llegada de la mercadería, para que la autoridad competente, en este caso la aduana, pueda estar informada acerca de que ustedes están importando cierta mercancía, obviamente permitida, ¿no? Y requieren hacer el retiro de esa mercadería en el menor tiempo posible. Para lo cual, Aduanas SUNAT va a brindarles todas las facilidades necesarias para que ustedes puedan declarar su mercancía y tener absolutamente todo listo para la llegada de la mercadería y poder realizar el retiro correspondiente en el menor plazo posible. Eso es un despacho anticipado. Y hay que cumplir con ciertas reglas para poder utilizar esta modalidad de despacho anticipado. Antes de ir a los detalles, me gustaría que ustedes observen un video en el cual resume un poco acerca de este despacho anticipado y nos explica de manera muy dinámica, digamos, la manera de la cual opera esta modalidad de despacho. Amigos importadores, ¿sabían que gracias al despacho anticipado, sus empresas pueden disponer de sus mercancías en menor tiempo y a un menor costo? Suena bien, pero ¿qué es el despacho anticipado? Es una modalidad de despacho que les permite numerar su declaración de importación antes de que el medio de transporte que contrataron llegue a nuestro país. ¡Excelente! ¿Y qué requisitos necesitamos para acceder a esta modalidad? En primer lugar, necesitan numerar su declaración de importación antes de la llegada del medio de transporte. Y en segundo lugar, deben contar con los siguientes documentos: documento de transporte, factura comercial, póliza de seguro de la mercancía y autorización emitida por el sector competente en caso importen mercancías restringidas. ¿Y qué beneficios nos ofrece el despacho anticipado? Gracias al despacho anticipado, ustedes pueden obtener el levante de sus mercancías en un plazo máximo de 48 horas y diferir el pago de los tributos y recargos declarados hasta el día 20 del mes siguiente de efectuada la descarga de su mercancía, siempre y cuando cuenten con una garantía previa. Permite la revisión de los documentos previo al arribo del medio de transporte en casos de los DAMS con color naranja o rojo. Y transmitir posteriormente el formato B. Además, su mercancía podrá pasar por el examen físico sin la presentación de documentos. Por otro lado, a elección del importador, podrán realizar el reconocimiento previo de su mercancía en el terminal portuario, de carga o depósitos temporales. De igual manera, y de ser necesario, podrán pasar de la modalidad anticipado a diferido automáticamente sin necesidad de presentar documentos o solicitar la ampliación de plazos del despacho anticipado y recibir notificaciones en su buzón SOL informándoles sobre el estado, requerimientos o resultados de su despacho. ¡Qué bien! Ahora sé cómo hacer más efectivos mi tiempo y recursos para mis importaciones.
Así es, y si se animan a utilizar el despacho anticipado, recibirán la orientación de los mejores profesionales en las diferentes etapas del proceso de nacionalización de su carga e información detallada del avance de sus trámites aduaneros. Ahora que ya conocen la manera más práctica de optimizar sus tiempos y recursos para sus importaciones, Les presentamos los testimonios de quienes ya hicieron uso de este servicio. Es un gusto saludarlos y dirigirme a ustedes para hablarles acerca del uso del despacho anticipado, ya que se ha convertido en una gran herramienta de trabajo que permite tener nuestras mercancías a tiempo, de manera que nuestra cadena logística actúa en forma ordenada y eficiente. Cabe resaltar que esta misma modalidad ha sido replicada a todas las empresas del grupo Ferreycorp a través de nuestro operador logístico Forbis Logistics. Nuestra experiencia en el uso del despacho anticipado nos ha permitido reducir considerablemente los días de despacho y logrando estabilizar el proceso de sabanaje, alcanzando una efectividad del 95% en el pronóstico de entrega de nuestros productos. Adicional a estos beneficios, hemos logrado un importante ahorro en los costos de importación, mejorando nuestra competitividad en el sector. ¿Vieron qué fácil, rápido y económico? Utilícenlo ustedes también. Para mayor información, visiten Sunat virtual en www.sunat.gov.pe o ingresen a nuestro portal despachoanticipado.sunat.gov.pe. Para consultas telefónicas, comuníquense desde los teléfonos fijos al 0801 12 y desde celulares al 01 315 0730, marcando la opción Consultas Aduaneras. Para consultas virtuales, ubiquen la opción Atención, contáctenos /Atención Virtual. Para consultas presenciales, pueden acercarse al edificio Sunat de Avenida Agustín Gamarra, número 680, Chucuito, Callao, y únanse a la experiencia que les ofrece el despacho anticipado. Sunat. Perfecto, acabamos de ver un video muy interesante y ilustrativo que nos muestra Sunat explicándonos acerca de este despacho anticipado. Es una herramienta, según los testimonios que hemos escuchado, muy utilizada por algunos de los más grandes importadores y que trae muchísimos beneficios para sus empresas. Entonces, es claro que el uso del despacho anticipado trae consigo diferentes ventajas y beneficios, ¿no? Y que es una modalidad que nos presenta las aduanas para poder agilizar todos nuestros trámites también. Entonces, antes de entender qué es el despacho anticipado o hablar un poco más sobre ello, ¿okay?, me gustaría comentarles las modalidades que existen actualmente para poder declarar nuestra mercadería. En primer lugar, tenemos la modalidad de despacho excepcional, ¿correcto? El despacho excepcional es el despacho más común que existe, digamos, ¿no? Es el normal, por así decirlo, el que utiliza la gran mayoría de importadores y se utiliza o destina la mercadería dentro del plazo de 30 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Es decir, acá hay que entender muy bien que estas tres modalidades del despacho consideran como punto de quiebre el arribo de la mercadería, ¿ok? Cuando llega la nave que trae la mercadería. Es decir, en el despacho excepcional nos dice que deberíamos realizar la declaración de nuestra mercadería, ¿no? Numerar la DUA o la DAM, dentro de los 30 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Es decir, si el término de la descarga es el día de hoy, el término de la descarga de la mercadería es el día de hoy, a partir del día de mañana tenemos 30 días calendarios, ¿ok? No útiles, sino calendarios para poder acogernos a este despacho excepcional a través de la numeración de nuestra DUA y declarar todos los documentos necesarios. El despacho urgente, que es otra modalidad, nos dice que se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte,
hasta los 7 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de la descarga. ¿Ok? Nos dice que se destina la mercadería dentro del plazo de 15 días calendarios antes de la llegada. Ok, les comenté acerca del punto de quiebre que es la llegada de la mercancía. ¿Correcto? Nos dice que 15 días antes de la llegada de la mercancía, nosotros podríamos estar destinando o haciendo la declaración de esta importación. ¿Correcto? Y tendríamos hasta 7 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de la descarga para poder hacer el retiro. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos otra modalidad. ¿Ok? La modalidad del despacho anticipado. La modalidad del despacho anticipado nos dice que se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte. Vencido este plazo, se someterá a despacho excepcional. ¿Ok? Reportes, sí. Acá hay una corrección. Lo correcto es que se destine la mercancía dentro del plazo de 15 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte. Vencido este plazo, se someterá al despacho excepcional, debiendo el despachador de aduanas solicitar pues la rectificación de la DUA. ¿Okay? Voy a corregir esta parte para que ustedes puedan tener material completo. Es decir, existe en el despacho anticipado un plazo que nos da la aduana para poder realizar los trámites correspondientes antes de que la mercadería llegue hasta nuestro puerto. ¿Okay? Una vez que la mercadería llega, nosotros tenemos hasta 48 horas como máximo para poder hacer todo el retiro de la mercancía. Y lo vamos a ver de manera muy detallada a continuación. Además, existen excepciones. ¿Okay? Excepciones como cuáles. Nos dice que ¿cuándo no podremos acogernos a esta modalidad de despacho anticipado? Cuando se trate de carga consolidada. ¿Okay? La muy famosa LCL, ¿no es cierto? Load and Container Load. ¿Qué quiere decir? Que no es un contenedor completo, que es una carga suelta. En esos casos, no podríamos acogernos a esa modalidad, salvo la que pertenece a un mismo consignatario, amparada en un documento de transporte. ¿Correcto? Si es que toda la carga consolidada corresponde a un mismo consignatario, amparada en un documento de transporte, sí se podría solicitar la modalidad de despacho anticipado. ¿No? Prácticamente esta modalidad sirve mucho con la importación de contenedores completos, ¿correcto? Nos va a ayudar muchísimo si es que importamos un contenedor o más contenedores completos. Otra excepción de esta modalidad es que no podríamos acogernos a esta modalidad si se trata de despachos parciales de mercancía contenida en un contenedor, ¿no? Si se trata de despachos parciales, tampoco podríamos acogernos a esta modalidad de despacho anticipado. Adicionalmente a ello, hay otra excepción que nos comenta que no será permitida la declaración de despacho anticipado si se trata de mercancías que por las condiciones específicas a su naturaleza requieran ser trasladadas a un depósito temporal, ¿no es cierto? Toda mercancía cuya naturaleza requiera ser trasladada a un depósito temporal tampoco podrá someterse a esta modalidad de despacho anticipado. ¿Y qué tipos de despacho anticipado existen? Vamos a comentarlo a continuación. ¿Qué tipos de despacho anticipado existen? Primero tenemos el despacho anticipado con descarga y traslado de la mercancía para su levante en el terminal portuario. Es un tipo 3A. Este es el tipo de despacho anticipado que implementa el procedimiento de despacho aduanero promovido por el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y que permite el retiro directo de la mercancía desde el terminal portuario.
En el puerto se desarrollan los servicios portuarios y aduaneros requeridos para descarga de la mercancía y su levante, ¿no es cierto? Ese es el despacho anticipado con descarga y traslado de mercancía para su levante en el terminal portuario. Otro tipo de despacho anticipado que tenemos es el despacho anticipado con descarga y traslado de la mercancía para su levante en el depósito temporal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Acá hay una gran diferencia entre estos tres tipos de despacho anticipado. El primer despacho anticipado es para poder hacer el traslado de la mercancía, o sea, anticipado con descarga y traslado de la mercancía para su levante en el terminal portuario. Es decir, una vez que arriba la mercadería al terminal portuario, ¿no? Nosotros podemos realizar la descarga y también retirar en buena cuenta toda nuestra mercancía sin efectuar ningún pago de almacenamiento adicional. Es una de las ventajas que nos trae esta modalidad de despacho anticipado, ¿no? Ahorrarnos el costo de almacenaje de nuestra mercadería, en este caso los contenedores que nosotros estemos importando. El caso número 2 es el despacho anticipado con descarga y traslado de la mercancía para su levante en el depósito temporal. Es decir, que sí necesita realizarse un traslado hasta el depósito temporal para recién realizarse el retiro o someter el despacho anticipado dentro del depósito temporal. ¿Qué nos dice el texto? En este tipo de despacho anticipado, la mercancía declarada y manifestada será descargada en el puerto y trasladada a un depósito temporal, lugar donde se obtendrá el levante. En el caso de estar la mercancía seleccionada a canal rojo, el reconocimiento físico se realizará en el complejo aduanero, donde se otorgará el levante y será de libre disponibilidad para el importador. Por tanto, no será necesario ni obligatorio su ingreso al depósito temporal. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la carga consolidada. ¿Ok? Ya tenemos el primer tipo de despacho anticipado, que nos permite realizar el levante directamente desde el puerto, por así decirlo. ¿Ok? En el segundo caso, se requiere realizar un traslado hasta un depósito temporal, y ese lugar es donde se obtendrá el levante. ¿Ok? Y el tercer tipo de despacho anticipado es el despacho anticipado con descarga y traslado al local del importador, autorizado como zona primaria especial. Nos dice que este tipo de despacho anticipado permite al importador trasladar su mercancía desde el puerto hasta su lugar. ¿Okay? Desde el mismo puerto, al momento que arriba la nave, se hacen todas las diligencias correspondientes y se realiza el traslado directamente hasta los almacenes del importador en cualquier parte del Perú, siempre y cuando cumpla con algunas condiciones que las vamos a ver a continuación. Esta posibilidad es una ventaja que se otorga a ciertos importadores que reúnan condiciones especiales, como cuáles. Primero, el importador debe ser calificado como buen contribuyente por la SUNAT. Segundo, cuando la cantidad, volumen, naturaleza de las mercancías o las necesidades industriales o comerciales lo ameriten. Tercero, contar con un local con infraestructura necesaria o autorizado como zona primaria especial. Esto es fundamental. Para realizar un despacho anticipado con descarga y traslado al local del importador, algo muy importante es que el local del importador debe cumplir con una infraestructura necesaria y autorizada como zona primaria especial por parte de la aduana. Es decir, en esta modalidad no se pueden acoger los importadores que no cuenten pues con un almacén que no cumpla con las condiciones de infraestructuras necesarias, que no tenga una balanza, que no tenga espacios para manipular la carga, para manipular el contenedor, para hacer los giros necesarios de las unidades de móviles, etc. Debe cumplir necesariamente con ciertas características en cuanto a infraestructura refiere. ¿Okay? En el caso de estar la mercancía seleccionada a canal rojo, el reconocimiento físico se realizará en el complejo aduanero, CINI, donde se otorgará el levante y será de libre disponibilidad para el importador, para que luego pueda trasladarla al almacén de su elección. Entonces, nos damos cuenta, ya en estos tipos de despacho anticipado, que en caso exista un canal rojo para nuestras mercancías, definitivamente, así tengas el tipo de despacho
que te permite realizar el traslado directo a tu almacén como importador, tienes que realizar el reconocimiento físico en el complejo aduanero de Sima, ¿no es cierto? Definitivamente. Así te acojas al despacho anticipado con descarga y traslado al local del importador. Es necesario que el reconocimiento físico se realice en el complejo aduanero. ¿Ok? Tenemos los tres tipos de despacho anticipado que existen, ¿no? El más usado es el despacho anticipado con descarga y traslado de la mercancía para su levante en el terminal portuario, ¿no? El despacho número 3 que hemos visto ahora último solamente es utilizado por algunos importadores que por la magnitud de sus operaciones y logística cumplen con ciertos requisitos que la aduana requiere. ¿Ok? ¿Qué documentos necesita el importador para poder utilizar el despacho anticipado? A ver, he enumerado algunos documentos que son completamente necesarios para que ustedes se puedan acoger a este despacho anticipado. Entre ellos está el documento de transporte, ¿no? Conocido, muy famoso el nombre de Bill of Lading, ¿no? Es el documento de embarque, el conocimiento del embarque marítimo, la carta aporte aérea o terrestre, en los cuales se debe consignar el nombre del importador. Primer documento, el documento de conocimiento de embarque, documento de transporte, sea Bill of Lading, carta aporte o guía aérea, ¿no es cierto? Segundo documento, la póliza de seguro de transporte, cuando se haya asegurado mercancía. Tercero, certificado, permisos, licencias, registros, autorizaciones o cualquier otro tipo de documento de control de la autoridad competente para mercancías restringidas. Por ejemplo, alimentos o medicinas que requieren certificados sanitarios de la Dirección General de Salud Ambiental o la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. O, por ejemplo, o declaración jurada suscrita por el representante legal del importador en los casos en que la norma específica lo exige. Ya tenemos tres documentos. Primero, el conocimiento de embarque, ¿no? En este caso el Bill of Lading. Tenemos la póliza de seguro de transporte. Tenemos el certificado o permiso que nuestra mercancía restringida necesita para su información del país. ¿Okay? Cuarto, la lista de empaque o packing list, donde figuran todas las condiciones de embalaje de la mercancía. Esto lo pueden exigir a su proveedor en origen. Quinto, el certificado de origen, cuando el importador desea acogerse a los beneficios arancelarios otorgados por acuerdos comerciales internacionales, como por ejemplo el APC, Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. ¿Correcto? 6. Necesariamente deben contar con la factura comercial o documento equivalente o contrato que ampare la transacción comercial con los siguientes datos. Ya hemos hablado también en un anterior webinar acerca de todo sobre la factura comercial y packing list. Me parece que fue el webinar anterior. De la clase pasada lo pueden buscar ahí en los archivos de CAMEX. Esta factura comercial debe contemplar los siguientes datos: el nombre o razón, denominación social del remitente y domicilio legal, el número de orden, lugar y fecha de su formulación, nombre o razón social o denominación social del importador y su domicilio, marca, otros signos de identificación, numeración, clase y peso bruto de los bultos, descripción detallada de las mercancías, código, marca, modelo, cantidad, con indicación de la unidad de medida utilizada, características técnicas, estado, si es nueva o usada, año de fabricación, u otros signos de identificación si los hubiere. Toda la descripción completamente al detalle acerca de los productos que ustedes están importando. Además, debe incluir el origen de las mercancías, entendiéndose por esto el país en el cual han sido fabricadas o fabricados los productos que ustedes están importando. El valor unitario de las mercancías con indicación del Incoterm pactado, ¿okay? Según la forma de comercialización en el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otro tipo de valor unitario. ¿Okay? Asimismo, la moneda de transacción correspondiente, la liquidación de pagos de los aranceles será en dólares americanos. ¿Okay? Que tienen todos los datos necesarios que debe consignar su factura comercial
porque es uno de los documentos completamente necesarios para poder utilizar el despacho anticipado. Vamos a recapitular los documentos que necesitamos. Primero, el documento de embarque, que es el conocimiento de embarque, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, completamente necesario. También la póliza de seguro de transporte, cuando se haya asegurado la mercancía, el certificado, permiso, autorización o cualquier tipo de documento solicitado por la autoridad competente, si es una mercancía, restringida, ¿ok? El certificado de origen y la factura comercial. Son los documentos necesarios para poder utilizar el despacho anticipado. Hemos hablado también anteriormente del pago de tributos, ¿ok? Para acogerse a esta modalidad, ustedes podrían realizar una declaración con previa garantía de los tributos, que ahora más adelante les voy a explicar de qué trata este tema de la garantía, y también lo podrían hacer sin garantía. En términos simples, básicamente, el uso de la garantía es un documento, o sea, una carta fianza o algún tipo de garantía que ofrecen las entidades bancarias para poder nosotros cubrir el pago de nuestros tributos y asimismo utilizar el beneficio que nos ofrece la aduana, que es de alguna forma dilatar o diferir el pago de nuestros tributos hasta el día número 20, día calendario, 21º día calendario del mes siguiente del término de la descarga de la mercancía. Ahora les voy a explicar más adelante en qué consiste esta modalidad de pago de tributos con garantía. Acá vemos un gráfico, ¿ok? Que hemos obtenido de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, que nos explica claramente que cuando nosotros contamos con garantía, primero se realiza la generación de DUA o de la DAM, ¿no es cierto? Se realiza la transmisión del manifiesto de carga, y en el momento que necesitamos realizar el pago de los tributos, si es que contamos con una garantía, ¿ok? El pago de tributos se realiza a partir del 21º día calendario del mes siguiente del término de la descarga. Si el término de la descarga fuese el día de hoy, ustedes pueden pagar los tributos a partir del 21º día calendario del mes siguiente del término de la descarga. Es decir, a partir del 20 de enero del 2019. ¿Ok? En caso, bueno, se realiza el pago en este plazo establecido. Una vez que llega la mercancía, ¿ok? Se entrega la nota de tarja y se puede con el levante. En caso no cuenten con una garantía, porque ojo, no es obligatoria, no es una facilidad que te brinda aduana, pero no es obligatoria para realizar este tipo de modalidad de despacho anticipado. Si no cuentan con garantía, se realiza la numeración de la DUA de la DAM, se efectúa la transmisión del manifiesto de carga, y en ese momento tendrían ustedes hacer el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos. A partir del día calendario siguiente a la fecha del término de descarga, ustedes deberían realizar el pago de los tributos inmediatamente. ¿Ok? Luego de eso se realiza el arribo, bueno, llega la mercancía, el arribo de la mercancía y se procede con la nota de tarja. Obviamente, aquí colocamos un semáforo que nos indica que deberíamos considerar también que el canal que destinan para nuestra mercancía juega un rol fundamental para poder proseguir con todo este proceso. Pero quería que lo tomen en cuenta porque es otra de las ventajas que nos establece esta modalidad de despacho anticipado, en la cual nos permiten realizar los pagos a partir del día 20 del mes siguiente al término de la descarga, ¿no? Que es una gran ventaja también a forma de una financiación, digamos, del pago de tributos, o un plazo, digamos, un plazo de espera por el pago de los tributos. ¿Qué más? Aquí tuvimos un gráfico de USAID que nos explica claramente cuál es todo el proceso, ¿no? Tenemos el arribo de... Esto se divide en dos etapas.
¿no? Antes de que la mercancía arriba, el prearribo, y después de que la mercancía arriba. Todo comienza con el envío de la Declaración Única de Aduanas, o la DAM, ¿no? Actualmente se conoce como DAM. Existe una garantía del tema de los tributos, o en su defecto se realiza el pago de impuestos de los tributos, se asigna un canal, que puede ser canal verde, naranja o rojo. En caso se asigne el canal verde, la mercancía está a libre disposición para que pueda pasar por un control de salida y se retire la mercancía en el punto de llegada o en el puerto, ¿no es cierto? Que sería la forma, digamos, más sencilla de poder solicitar este tipo de despacho anticipado, pero que es un tema aleatorio, ¿no? No quiere decir de que a todas las importaciones se le asigna un canal verde, que sería la forma ideal de poder contar con este despacho anticipado. Estadísticamente sucede mucho, ¿ok? La tasa de asignación de canal naranja y rojo es mínima, mayormente es la asignación de canal verde, y sería pues la forma más rápida, efectiva, de poder acogerse a esta modalidad de despacho anticipado. Entonces, recapitulando, es el envío de la DAM, ¿okay? Se hace el pago de impuestos, es que no cuentan con una garantía, se hace el pago de impuestos, se le asigna un canal verde y la mercancía está libre para que se disponga de su retiro, ¿ok? En caso ustedes declaren la DAM, paguen los impuestos o usen su garantía y caigan en un canal o se asigne un canal naranja, deberían realizar la aduana realiza una revisión documentaria para que posteriormente a esto libere la mercancía y esté libre a disposición para que se someta al retiro de la mercancía, en este caso, de asignación de canal naranja. ¿Okay? En caso se asigne un canal rojo, hay que cumplir con ciertas características o con ciertos requisitos para que pueda realizarse el levante de esta mercancía. Hay un plazo para garantizar o cancelar sin intereses, nos dice este gráfico en cuanto a tributos. Vemos también en un proceso más abajo de este gráfico que nos indica que debería existir antes del arribo de la mercancía la transmisión del manifiesto por parte del transportista, el control electrónico de la llegada de la nave, también por parte del transportista y de APN, de aduanas también, el control de la descarga, el puerto, la caja general y el control de salida, o en caso no existe un canal rojo, va a haber un reconocimiento físico, ¿no? Para que recién nos puedan dar el levante de nuestra mercancía y podamos destinarla mediante un transporte local directamente al local del importador. ¿Ok? ¿Cuál sería el proceso que deberíamos realizar para poder efectuar o utilizar este despacho anticipado? Número 1, el importador entrega a la agencia de aduanas los documentos comerciales vinculados a su transacción. Es muy importante tomar en cuenta también algo, que para utilizar un despacho anticipado, muchas veces por el valor comercial de la carga, que supera los $2,000, vamos a necesitar obligatoriamente ser representados por una agencia de aduanas. Es decir, para realizar todo este proceso, deberían ustedes tener una relación muy directa, una comunicación muy rápida y muy efectiva, brindar todo el soporte necesario a su agencia de aduanas para que pueda tener todos los documentos y todos los requisitos necesarios para que se pueda acoger a ese despacho anticipado. Entonces, el primer paso será en el cual el importador entrega a la agencia de aduanas los documentos comerciales vinculados a esta transacción. ¿Okay? La agencia de aduanas transmite electrónicamente la información respectiva para la numeración de la DUA o de la Declaración Aduanera de Mercancías a través del SIGAT. Luego de la numeración del importador, el importador cancela los tributos. Una vez que se numera, la agencia de aduanas le va a comunicar que ya se ha numerado DUA o la DAM
y que está habilitada para poder realizarse el pago de impuestos. ¿Okay? Ustedes utilizan una garantía en caso tengan una, o en su defecto realizan el pago de los tributos declarados, ¿no? Se efectúa la transmisión electrónica de la DAM, se envía el número de cuenta corriente en el casillero correspondiente. Ese es el primer paso para poder acogerse a este despacho anticipado. Número 2, o etapa número 2, el transportista transmite el manifiesto de carga y posteriormente el agente de aduanas actualiza el número de manifiesto en la DAM. Es necesario que la agencia de carga con la cual ustedes están importando el contenedor, ¿no?, realice o transmita el manifiesto de carga para que su agencia de aduanas pueda actualizar la numeración del manifiesto en la declaración aduanera de mercancías. La etapa número 3 es en la cual se cancelan o se garantizan los tributos. Aduanas procede a seleccionar un canal. Okay. En este momento ustedes van a utilizar su garantía o van a realizar el simple pago de tributos, como la mayoría de importadores realiza, y se les va a asignar un canal. Sea canal verde, canal naranja o canal rojo, hay un proceso que cumplir después de ello. En el canal verde, ahora lo vamos a ver, en el canal naranja es una revisión documentaria, y en el canal rojo va a existir un reconocimiento físico de la mercancía para que posterior a eso aduanas pueda autorizarles el levante de la mercancía, ¿no? Este reconocimiento físico se realiza en el complejo aduanero, el CIMI, y la aduana lo que realiza es una verificación aleatoria de algunos bultos que posiblemente se extraen algunas muestras para llevarlas al laboratorio, o sea, una simple verificación de algunos productos, ¿no? La etapa número 4 es en la cual el transportista transmite la nota de tarja a aduanas al arribo de la mercancía y esta permanecerá en el punto de llegada. La etapa número 5 consiste en caso que el importador desee obtener el levante de la mercancía dentro de las 48 horas siguientes a la descarga, que es lo ideal que esperamos suceda, ¿no es cierto? Debe cumplir con todos los requisitos, que a continuación vamos a explicar cuáles son los requisitos. Entonces, ya tenemos la primera etapa, facilitar todos los documentos a nuestra agencia de aduanas para que nuestra agencia de aduanas pueda declarar la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, a través del SIGAT. Luego, se emite una enumeración para poder cancelar los tributos, ¿no es cierto? Y posterior a ello, el transportista, la agencia de carga, debería de transmitir el manifiesto de carga para que nuestra agencia de aduanas lo incluya dentro de la Declaración Aduanera de Mercancías y actualice los datos. Tercera etapa, pago de tributos. Se paga directamente o se utiliza una garantía si es que ustedes la tienen con aduanas, ¿no? Paso número 4, el transportista transmite la nota de tarja a aduanas al arribo de la mercancía y esta permite permanecer, en el punto de llegada. En la etapa número 5, si ustedes desean obtener el levante dentro de las 48 horas siguientes a la descarga, deberían cumplir con los requisitos que les voy a detallar a continuación. Pero antes de eso, comentarles el último paso, que es el número 6, en el que la declaración fue seleccionada con canal verde o naranja, que sería el caso ideal, ¿no? El levante se obtiene cuando haya arribado el medio de transporte, mientras que en el canal rojo dicho levante se obtiene cuando la aduana da su conformidad en el reconocimiento físico. Es decir, si es que aleatoriamente les asignan un canal naranja o un canal verde, el levante se obtiene cuando arribe el medio de transporte, nave que trae consigo los productos que ustedes están importando, y caso contrario les asignen un canal rojo, el levante se obtiene cuando la aduana da la conformidad de que el reconocimiento físico ha terminado, ¿no? Una vez que la mercancía haya obtenido el levante, podrá ser retirada del punto de llegada para su traslado al local del importador a donde se decida. Las mercancías declaradas con el despacho anticipado deberán arribar en un plazo no mayor a 15 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la DAM. Vencido dicho plazo, la mercancía se someterá al despacho excepcional. Esto es muy importante tomar en cuenta. El despacho anticipado es una pregunta que muchas veces la realizan
¿con cuánta anticipación se debe realizar? No porque sea un despacho anticipado se puede realizar la declaración con meses de anticipación, no, ni con semanas de anticipación. Esta declaración se debe realizar con un plazo no mayor, ¿ok?, a 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la DAM. Es decir, si ustedes declaran la DAM el día de hoy, ¿ok?, el día de hoy es 26 de diciembre, contamos 15 días calendarios a partir del día de hoy y en ese periodo debería estar arribando o llegando la mercancía o la nave que transporta nuestros productos, ¿ok? Únicamente 15 días de anticipación como plazo máximo. Entonces, lo recomendable es hacer la declaración, digamos, una semana antes de que ya ustedes conocen mediante su agencia de carga que la nave está arribando al puerto del Callao. Si en caso contrario han hecho un mal cálculo, digamos, de la declaración anticipada, de la declaración de la DAM, y ustedes declaran el día de hoy y su carga llega, digamos, el 15 de enero, entonces aduanas lo que va a realizar es someter ese despacho a un despacho excepcional, que anteriormente ya hemos visto de que trata un despacho excepcional, que nos indica que la mercancía va a ser destinada dentro del plazo de 30 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de descarga. ¿Okay? Entonces, no hay mayor problema porque aduana lo que va a hacer es someter a un despacho excepcional si es que no cumplen las características exigidas en cuanto a los 15 días calendarios de anticipación. ¿Okay? Les comenté en el punto 5 que hay unos requisitos que deberíamos cumplir para que podamos obtener el levante de la mercancía dentro de las 48 horas. Esos requisitos son los siguientes. Primero, que se haya transmitido la DAM con garantía previa y antes de la llegada del medio de transporte. Segundo, se haya transmitido el manifiesto de carga antes de la llegada. ¿Okay? Eso es importante, solicitar a la agencia de carga que nos transmita el manifiesto para que nuestra agencia de aduanas pueda declarar el número de manifiesto o actualice los datos en la declaración de mercancías. Tercero, contar con la documentación requerida para la importación. Ya hemos visto anteriormente cuál es la documentación requerida. Los documentos están en este slide. ¿Okay? ¿Qué más? Otro requisito es que la aduana no haya aplicado medidas tales como la inmovilización o incautación de la mercancía o la suspensión del despacho por aplicación de medidas de frontera, mercancías con derecho de propiedad intelectual protegidas por Indecopi. ¿Okay? Finalmente, otro requisito es de que se haya transmitido la nota de tarja hasta 8 horas después de la descarga, como plazo establecido. Si se cumplen estos requisitos, que lo pueden de alguna manera conocer más a detalle con su agencia de aduanas, que va a estar al pendiente de realizar todo este trámite y todo este proceso, ¿ok? Podrían ustedes obtener el levante de su mercancía dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de la descarga. Finalmente, quería comentarles un poco acerca de esta garantía que hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿En qué consiste esta garantía para poder hacer una declaración anticipada, un despacho anticipado? Que, ojo, no es obligatoria, ¿okay? Es una alternativa, no es obligatoria, ustedes pueden pagar sus impuestos de manera excepcional, de manera normal, digamos, pero también podrían utilizar una garantía. Esta garantía es el instrumento que garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sanciones generadas en la normativa legal aduanera, cuya tramitación y transmisión del número de cuenta corriente se hará al momento de la numeración de la declaración aduanera de mercancías. En tal sentido, sirve para respaldar los tributos aduaneros. Como su nombre lo dice, es una garantía para que aduanas pueda estar completamente segura o seguro de que ustedes van a realizar el pago correspondiente de sus tributos aduaneros, ¿ok? Los recargos que existiesen o alguna sanción aplicable a las importaciones
también la aduana va a estar segura de que ustedes van a realizar esos pagos porque cuentan con una garantía. Esta garantía presentada a la aduana puede ser mediante una carta fianza bancaria o una póliza de caución. ¿Okay? Pueden otorgarse de dos formas. Si es que ustedes realizan importaciones diarias, semanales o muy continuas, podrían tener una garantía global cuando asegure el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a más de una declaración aduanera de mercancías, ¿ok? O una garantía específica cuando asegure el cumplimiento de obligaciones derivadas de una sola declaración aduanera de mercancías. Finalmente, comentarles algunos beneficios acerca de esta modalidad de despacho anticipado, que son los siguientes. En primer lugar, tenemos menos costos. ¿Por qué? Porque ya no existe un traslado a un almacén. Esos costos de traslado y de almacenaje se exoneran o los emitimos al momento de utilizar este despacho de anticipación, este despacho anticipado, ¿ok? O también conocido como SABA. ¿Por qué también tenemos menores costos? Otro de los beneficios es que nos exoneramos, como les comento, el tema de almacenamiento o sobre estadía de contenedores. Ustedes saben que cuando llevan su mercadería, sus contenedores a un depósito temporal, les dan un plazo máximo para que la mercancía pueda estar gratuitamente, digamos, dentro de su espacio, pero si es que ustedes sobrepasan los días gratuitos, tendrían que pagar una sobreestadía. Entonces, utilizando este despacho anticipado, podrían ustedes emitir estos costos logísticos que van directamente o impactan directamente al precio de nuestros productos, ¿correcto? Otro beneficio son definitivamente los tiempos, ¿no? Son menores los tiempos, los trámites antes de la llegada de la mercancía nos permiten hacer una transmisión de la DUA, pago de impuestos, asignación del canal de control, es decir, todas las etapas por las cuales pasa una importación excepcional, un despacho excepcional, se realizan pero de manera mucho más rápida y anticipada, evitando de esta forma tener algunas complicaciones o retrasos en nuestro despacho aduanero que puedan generar algún tipo de sobrecosto, ¿no? Es algo muchísimo más rápido, lo pueden utilizar si es que por la naturaleza de su negocio. En caso también de que algún cliente esté esperando con mucha urgencia de mercancía, ustedes podrían someterse o utilizar este despacho anticipado. Otro beneficio importante, simplificación de los trámites, ¿no? Las certificaciones son automáticas, hay un uso de la garantía previa que facilita el tema del pago de tributos y también el pago sería de forma electrónica. Finalmente, otro de los beneficios es que existe una disponibilidad de la carga en el puerto. O sea, disponemos para retirar, bueno, disponemos de nuestra carga, de nuestros productos, de nuestro contenedor directamente en el puerto. Podemos someterlo a un traslado de siempre y cuando hayamos cumplido con todos los requisitos de este despacho anticipado. Libre disponibilidad de la carga en el puerto. Este es canal verde, canal naranja, y en el canal rojo ya hemos comentado de que pasa a un complejo aduanero, el CINI, para poder realizar este reconocimiento físico y posteriormente realizar el levante de nuestras mercancías. ¿Ok? Bueno, chicos, eso fue todo acerca del despacho anticipado. Es un resumen muy práctico y detallado de todos los pasos que debemos seguir para poder acogernos a este despacho anticipado. Recalco que es una ventaja para todos los importadores, ya que nos ahorra costos, ¿okay? Nos ahorra tiempos, nos facilita, digamos, los trámites aduaneros que debemos cumplir para poder retirar nuestra mercancía. Es muy recomendado por muchos importadores actualmente, lo utiliza un porcentaje no tan importante a nivel de todas las importaciones en el Perú, pero que cada vez se está incentivando más y más el uso de este despacho anticipado y poder obtener todas las ventajas y beneficios que ofrece. Conmigo sería
todo, muchísimas gracias por estar presentes en este webinar de hoy. Que tengan unas excelentes fiestas. Nos vemos. Muchas gracias.